Estimados hermanos y amigos y miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Piura, que el Señor nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco al Señor por esta oportunidad de poder saludarles y desearles feliz 49 aniversario de fundación de la Iglesia y su ministerio en esta hermosa ciudad de Piura. Ha pasado casi 50 años. Sin embargo, esta iglesia es inolvidable para este servidor. Y ruego al Señor que ayude siempre que su ministerio y testimonio sea de bendición para muchas familias en toda esta región del norte. Al hablar de ser de bendición para muchas familias, quisiera compartirles un tema relacionado justamente con la familia, bajo el título Construyendo un modelo de vida familiar. Para ello quisiera basarme en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3, que nos dice de la siguiente manera: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa es aplicable a las familias cristianas de este tiempo, porque debe ser de bendición para muchas otras familias. Cuando hablamos de un modelo de vida familiar, nos referimos a la familia cristiana, que tiene que ser diferente a las otras familias no cristianas y a la vez ser un modelo digno de imitar. Los cristianos sí estamos construyendo un modelo de vida familiar para tener la felicidad y ser de bendición en el lugar donde vivimos. Permítanme compartirles 4 principios fundamentales o esenciales. Digo esenciales y sencillas porque hablar de la familia es un tema muy vasto y por el tiempo que tenemos no podemos abarcar todo. Pero quiero compartirles 4 principios que nos ayudarán a construir una vida o una familia con un modelo distinto para tener la felicidad y ser de bendición. El primer principio que lo comparto es lo que tengo aquí: incluir a Dios como cabeza de la familia. Incluir a Dios como cabeza de la familia. Este principio está basado en Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 18, donde la palabra del Señor dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Este versículo habla del Señor Jesucristo, que Él es antes de todo. En Él subsiste todo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Este texto nos enseña que Cristo debe tener la preeminencia en todas nuestras relaciones de nuestra vida, especialmente dentro de nuestra familia, porque Cristo debe ser la cabeza en una familia cristiana. La familia tendrá éxito y felicidad cuando los padres y los hijos tienen comunión con Dios y tienen lealtad a Dios antes que a sus propios derechos, deseos o decisiones. Cuando hablamos de que deben tener lealtad primero a Dios, significa
que todo lo que decidimos y hacemos primeramente debe ser pensando en la cabeza de la iglesia. La familia, se entiende que la familia cristiana, cada uno de sus integrantes tienen a Cristo en sus corazones. Eso nos da la libertad y la confianza de decir que en una familia cristiana, Cristo vive dentro de esa familia. Esto me hace recordar que un cuadro que vi en la sala de un amigo hace tiempos atrás. Aparentemente era impresionante el cuadro, lo que decía ahí, lo escrito. Decía: en este hogar Jesús es nuestro huésped. Me quedé pensando y me sonaba muy bonito que Jesús sea huésped en ese hogar. Pero inmediatamente pensé que es muy distinto que Jesús sea solo un huésped. Y otra es que Jesús vive con la familia. Cuando Jesús solamente es un huésped, podemos hacer como el caso de huéspedes que recibimos, que en ese momento la familia empieza a comportarse muy bien, empieza a actuar correctamente unos con otros para impresionar al visitante. Pero cuando se va, todo vuelve a la realidad. Pero no así, si tenemos conciencia de que Cristo vive dentro de una familia, pues nuestro comportamiento y actitudes tienen que ser permanentes para agradar a Jesús, quien está con nosotros en casa. Esta es una tremenda lección, porque Jesús es la cabeza de la familia. Si los miembros entonces tienen a Cristo en su corazón, Jesús vive en esa familia y no es solo un huésped. Así que, hermanos, hay que incluir a Jesús, a Dios, como cabeza de nuestra familia, donde todos, padres e hijos, tengamos en cuenta su presencia en medio nuestro. El segundo principio que quiero compartirles es aplicar las instrucciones del autor de la familia. Este principio está basado en Salmo 127, versículo 1, donde nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El ser humano puede hacer grandes esfuerzos para construir una familia aceptable. Sin embargo, si Dios no es parte de su plan, si Dios está lejos de su mente y de su corazón, si Él vive de espaldas a Dios, obviamente no lo va a conseguir. Una familia que realmente tenga felicidad completa y que sea diferente y sea de bendición. Solo Dios es quien crea los lazos espirituales profundos de tal manera que haga que las buenas relaciones en los miembros de la familia sean realmente verdaderas y duraderas. Hoy en día hay mucha literatura sobre la familia, de autores cristianos y de autores inconversos, es decir, no cristianos. Los libros son útiles, no podemos subestimar su importancia, porque traen ilustraciones, traen ideas, traen enseñanzas, traen ejemplos para ayudar cómo construir una familia correcta. Pero jamás
va a reemplazar las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Esas instrucciones vienen del mismo autor de la familia. Algo así como el que fabrica, por decir, una computadora, está obligado también en presentar un manual de instrucciones cómo manejar ese aparato. Igualmente, si Dios hizo la familia, si Dios creó o fabricó la familia, Él tuvo que darnos un manual de instrucciones para ver cómo funciona la familia. Esa es la palabra de Dios, o la Biblia como llamamos también. En ella vamos a encontrar los valores espirituales, los valores morales y todo lo que necesitamos como debe ser una familia cristiana. Y esto es muy importantísimo para nosotros. Por esa razón es importante que los padres o los tutores encargados de guiar la iglesia tienen que asumir un papel importante. Tienen que asumir ese rol pastoral para cuidar la familia o pastorear la familia. Quizá usted, amigo y hermano, diga, pero yo no soy pastor. No tiene que tener preparación pastoral ni tampoco título pastoral. Suficiente que usted entienda la importancia de cuidar la vida familiar y la integridad moral de su familia y se prepara para ayudar, no solamente para enseñarle en forma teórica, sino también usted tiene que vivirlo, lo que sabe, lo que se está preparando. Y de esa manera usted puede enseñar a su familia, trayendo en memoria lo que ha encontrado en ese manual, lo que es la palabra de Dios. Esto es muy importantísimo. Por eso es como un principio aplicar las instrucciones que Dios nos ha dejado para conducir la familia. En la Biblia encontramos un ejemplo especial. Job era un hombre muy ocupado porque tenía mucha riqueza que administrar. Sin embargo, era un hombre muy responsable con su familia. Un hombre que siempre estaba preocupado por la condición moral y espiritual de sus hijos y de todos los que estaban bajo su techo. Era un hombre que siempre se preocupaba si sus hijos, que tenían varios hijos, que a veces tenían fiestas entre ellos y con sus amigos. Job se preocupaba mucho que tal vez en su entusiasmo juvenil hayan cometido alguna falta contra ellos mismos y hayan ofendido a Dios. Y Job entonces inmediatamente buscaba a Dios para pedir perdón a Dios y que pida perdone a sus hijos, y ofrecía un holocausto, es decir, un sacrificio, para que Dios tenga compasión y perdón sobre su familia. En otras palabras, era un hombre que realmente pastoreaba a su familia. Esto es lo que nos toca aprender a nosotros los padres, que a veces nos olvidamos y creemos que las cosas caminen por su cuenta, pero no es así dentro de una familia cristiana. Y una manera como podemos pastorear a nuestra familia es aquella práctica muy hermosa que los cristianos antiguos lo practicaban, y creo también en nuestros días actualmente muchos lo practican. Yo lo practiqué cuando mis hijos eran niños, cuando todavía estaban dentro todos en la familia. Lo llamamos noche familiar o culto familiar, donde nos reuníamos
para poder cantar a Dios, para poder orar, para poder leer la Biblia, escudriñar, etcétera, etcétera. Era un tiempo muy precioso que hacíamos una vez por semana. Quizá ahora un poco difícil porque cada uno de nuestros hijos ya son profesionales, son mayores y cada uno tiene sus propias responsabilidades. Pero es lindo aprovechar cuando aún son niños para enseñarles la manera de estar dentro de lo que es los principios de Dios, para sembrar la fe y cultivar en ellos. Y en segundo lugar, ayuda a que la familia esté siempre unida. Cuando uno se reúne alrededor de la palabra de Dios, es un momento precioso porque la familia se une para conversar, para discutir, para opinar acerca de la Biblia y cómo podemos aplicar a nuestras vidas y a nuestras necesidades. Es hermoso eso. Entonces el culto familiar ayuda también a la unidad de la familia. Y no solo eso, hay un tercer beneficio del culto familiar. Ayuda a profundizar la comunicación o el diálogo de la familia, porque es ahí donde conversamos. Pueden los hijos quejarse o preguntar, o podemos preguntar cómo les va. Charlamos, comenzamos, hasta incluso podemos discutir opiniones, pero es una forma de comunicarnos, es una forma de dialogar, que muchas veces nos olvidamos de hacer eso. Y llega un tiempo en que ya no nos comunicamos, y el enemigo aprovecha para sembrar ideas negativas y nos puede ir apartando. Pero amigos y hermanos, yo les animo, si todavía puede reunir a su familia, hágalo. El culto familiar tiene grandes beneficios. Así que adelante. Y no solo eso, cuando hablamos de aplicar los principios de instrucciones o el manual del autor de la familia, estamos hablando de construir la familia sobre la roca que es la palabra de Dios. Una familia construida sobre la palabra de Dios como roca va a prevalecer siempre frente a las crisis de la vida, frente a diversos problemas que la vida trae, o frente a influencias malignas o malas que vivimos en medio de una sociedad. Siempre esa familia tendrá clara un estilo de vida, tendrá clara sus conceptos morales y espirituales. No será fácilmente arrastrado por las corrientes generales de la gente sin Dios, porque estamos fundamentados en la palabra de Dios, que es como una roca. Jesús ilustró esta lección en una ocasión cuando habló a las multitudes. Después de hablar palabras claves, Él les dijo: a cualquiera que escuche estas palabras y las pone en práctica, yo los compararé a un hombre sabio que construye su casa sobre una roca. Entonces descendieron lluvias, vinieron ríos y golpearon vientos huracanados, y la casa no se cayó. Esto es un hogar cristiano. Un hogar cristiano fundado sobre los principios de la palabra de Dios podrá resistir cualquier avalancha de crisis y malas influencias. Vale la pena aplicar las instrucciones del creador de la familia. Y en tercer lugar, quisiera compartirles otro principio elemental que tiene que ver con elegir actividades constructivas para nuestra familia. Elegir actividades constructivas para nuestra familia. ¿Qué significa eso?
Aquí la Biblia nos enseña que cada aspecto y actividad de nuestra vida deben honrar a Cristo y debe ser motivo de gratitud a Dios. En otras palabras, cada vez que queremos hacer algo y hacer una actividad seria o recreativa, debemos preguntarnos: ¿lo puedo hacer esto en nombre de Cristo? ¿Esto que voy a hacer es motivo de gratitud a Dios? Eso nos ayudará a seleccionar actividades, si son constructivas o son destructivas. Estamos refiriéndonos a esas actividades malas o buenas que existen, que en muchos casos se convierten en un hábito dentro de la familia. Y cuando ya se convierte en un hábito, es tan difícil muchas veces de deshacerse. Y hay hábitos destructivos para la familia y también hay hábitos constructivos para la familia. Por ejemplo, podemos mencionar de tantos ejemplos que hay, solo permítame mencionarle dos cosas. Número uno, hábitos positivos. Por ejemplo, una familia que tenga hábito de leer buenos libros, obviamente se beneficia muchísimo. Y puede hacerlo en el nombre de Cristo, no hay problema. Y puede ser motivo de gratitud a Dios. O cuando una familia elige una actividad recreativa, sana, constructiva, puede agradecer a Dios por ello. Y no hay ningún problema, que puede honrar a Dios donde sea que esté haciendo. Pero hay hábitos negativos, perjudiciales. Por ejemplo, si empieza desde el padre a acostumbrarse a las bebidas alcohólicas, y entonces los hijos van a seguir a eso. Y eso no es un buen hábito, no construye, no beneficia a la familia. Muchas veces trae lágrimas, tristeza y más problemas a la familia. Suficiente con estas dos ilustraciones para entender que los padres y los tutores de la familia tienen que aprender y enseñar a sus hijos a distinguir qué actividades recreativas son buenas, que honran al Señor y que podemos dar gracias a Dios por ellos, y los que no son, descartarlos. Y una de las actividades muy importantes y necesarias que les recomiendo es que como hábito una familia cristiana debe tener, por ejemplo, por lo menos una vez a la semana, tener tiempo para pasar junto con la familia, ya sea en casa o ya sea salir a pasear. Ese es muy lindo, que debe ser un hábito constructivo, porque los niños necesitan. Tal vez cuando los hijos ya son mayores y son profesionales es un poco difícil, pero enseñar a los niños a tener un tiempo juntos, distraernos, gozarnos, eso es muy bueno y muy lindo. Muchos creen que las familias cristianas son demasiado serios, demasiado callados, demasiado cohibidos, porque tienen temor de ofender a su Dios o cometer alguna falta. No es así. Es verdad que respetamos a Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, somos familias que sí sabemos distraernos, gozarnos, reírnos, pero con hábitos sanos que nos traen alegría y gozo. Así que gózate con tu familia, distráete con tu familia, ya sea dentro de la familia o saliendo fuera de casa. Es muy importante. Tal vez en este tiempo será difícil salir fuera de casa por la situación difícil en que vivimos, pero aprovecha que estás
en tu casa para gozarte o hacer algo con la familia, de tal modo que sea un tiempo muy alegre. En cuarto lugar, quiero compartirles otro principio elemental que lo encuentro en las palabras del famoso Josué del Antiguo Testamento. Él en su libro, en el capítulo 24, versículo 15, nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremenda lección. Josué era un gran líder de un pueblo de Israel. No vamos a profundizar tanto sobre este tema, pero solo quiero rescatar un aspecto relacionado con nuestra reflexión en esta ocasión. Él tomó una decisión con su familia: servir a Jehová. Eso tiene dos aspectos muy importantes en la vida de una familia cristiana. La primera parte debe ser gozo en una familia cristiana: adorar, alabar, congregarse con otros hermanos para rendir homenaje a Dios, agradecer a Él junto con los hermanos. Esto lo encuentro fundamentado en un salmo del Antiguo Testamento, Salmo 122:1, donde dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para una familia cristiana no debe ser una obligación, ni siquiera una carga o deber ir a la iglesia. Al contrario, debe ser gozo, entusiasmo. Voy a mi iglesia, voy a unirme con mis hermanos. No somos perfectos, pero cuando estamos juntos en la iglesia, el único propósito es exaltar el nombre de Dios, alabar al Señor. Eso es servir a Dios. Eso es lo que decidió este gran Josué, el Antiguo Testamento, cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la segunda parte de esta frase famosa de Josué es que una familia cristiana, siempre sus miembros o sus integrantes tienen dones espirituales, tienen talentos y habilidades, tienen preparación profesional. Es hermoso cuando una familia cristiana cede o invierte o comparte sus dones, sus habilidades, su profesión, su conocimiento, para aportar en el ministerio de la iglesia. Ese es servir a Jehová. Ese es servir con mis dones, mis habilidades, servir a Dios. Cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué decidió que toda su familia estarían involucrados en servir a Dios. Esto es muy hermoso. Y sabe que servir a Dios es algo muy precioso. Porque cuando uno sirve a Dios, por muy humilde que sea nuestra parte, cuando vemos los resultados que Dios bendice, trae satisfacción a nuestros corazones. Hermano y amigo, permítame terminar esta reflexión diciéndoles que sí estamos construyendo un modelo de vida familiar distinto y para ser feliz y ser de bendición a otros. No somos perfectos, todavía estamos luchando, pero seguiremos perfeccionando en el camino. Y por otro lado,
Nuestra familia está siendo construida sobre la roca que es la palabra de Dios, y por lo tanto nuestro hogar resistirá todas las pruebas que pueden venir mientras estemos en este mundo. Y en tercer lugar, somos una familia divertida. Nos gozamos en el Señor. Hemos seleccionado hábitos y actividades donde todos participamos como familia y podemos alegrarnos dando gracias a Dios y haciendo todo en el nombre del Señor. Y finalmente, tus dones, tus talentos, tus habilidades pueden ser muy útiles en el ministerio del Señor, y Dios te va a bendecir tremendamente, y tú vas a sentir la satisfacción de haber aportado un granito de arena en el ministerio del Señor. Hermanos y amigos, cuidemos el testimonio de nuestra familia y seamos de bendición. Gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.